Bueno, voy a empezar con el tema del seguro de impuesto interno. Tenemos que calcular, liquidar el impuesto para el seguro. Bueno, acá están todos los datos del contribuyente, y acá están las operaciones efectuadas. ¿Qué vamos a necesitar nosotros? Las primas, o sea, la plata, todo lo que sea plata. Y las anulaciones, en caso de que tengamos anulaciones. Estas son las primas percibidas, entonces eso nos va a hacer falta a nosotros a la hora de liquidar. La anulación, esto va a ir como negativo, va a ir restado. La misma palabra hizo anulaciones. Eso netea la parte de las primas percibidas, y ahí con eso nos va a dar la base imponible. Eso es todo, digamos, no es más nada que eso. Eh, en la página está el artículo 26 de la ley de monotributo. Nos dice que, por ejemplo, por ejemplo, el agrícola está exento. El siguiente trabajo está grabado al 2,5. Accidentes personales pasajeros está exento, artículo 68. Seguro de vida obligatorio está exento, artículo 68. El incendio está grabado al 1%, o sea, al 1 por mil. Y otros riesgos también está grabado, se aplica la alícuota nominal del 1 por mil. Entonces vamos a calcular el impuesto. Vamos a necesitar estos datos, tengan presentes los datos para que no se pierdan. Vamos a usar las primas y las anulaciones. La prima de reciente trabajo es 10.000, está en la cartilla. Anulaciones, 2.800. Resto, 7.200. La alícuota del seguro es 2,5%, tasa nominal. Y para sacar la efectiva hemos dicho que tiene que ser 2 por 5%, perdón, al revés, 100 por 2,5, 100 menos 2,5. Esto nos va a dar la tasa efectiva. Entonces dividimos la tasa efectiva. Perdón. Usamos 4 decimales. Usemos 2 mejor, 2,56. Eso va a ser el impuesto. ¿Ves? No es tan difícil, digamos. Pero ahora vamos a incendio. Los otros seguros están exentos, por eso no van acá. Lo que yo dije hace rato, lo que estaba exento, lo que está grabado. Tenemos incendio, 15.000. No había anulaciones ahí. Ustedes se fijan en la cartilla, no había anulación. ¿Hay anulaciones? No. O eso está exento. Este está exento y este también está exento. La agrícola, este está exento y este también está exento. Ahora vamos al tema de incendio. Incendio tenemos 15.000, no hay anulaciones. Ven que acá no hay anulaciones. Sacamos de acá. Acá en otros riesgos va a tener anulación, pero estamos en incendio. Entonces, no hay. Pasa los 15.000. Y bueno, la alícuota del 1%, o sea, dice la ley, el 1 se aplica en incendio, se aplica como incendio. Se aplica la alícuota del 1%, sea
1 por 1000. ¿Qué quiere decir? Va a ser 1000%, dice la ley. Entonces, reemplazando la fórmula de t por 100, t por 1000, y 1000 menos t. 1000 por t. Entonces pongamos 1000 por 1 sobre 1000 menos 1. Esto nos va a dar 1000. Y esto nos va a dar 999. Divido eso y me va a dar la tasa del 1 por 1000. Esto dice la ley. Entonces sacamos los decimales y esa va a ser la tasa efectiva. Se pega el alícuota del 1% sea 1 por 1000, quiere decir eso. Y así se la saca en este caso. Entonces, va a ser 1,001%. Calculo la alícuota, pero 1,001%. Calculo la alícuota y calculo el impuesto y me da 150,15. Y bueno, y el riesgo, la prima percibe de 39.000, lo saco de la cartilla. Anulaciones es de 10.000. Y esto va a ser 29.000. Restado eso. La alícuota es la misma, es del 1 por 1000, lo dice la ley, en otros riesgos. Entonces va a ser el mismo cálculo. Calculamos. Sumamos todo eso y nos da el impuesto a ingresar. Eso va a ser mi total a ingresar. Es 624,76. El total a ingresar. Eso va a ser todo el tema de impuesto interno. Ahora vamos al tema del procedimiento fiscal. El procedimiento fiscal, 11.083. Nosotros decimos que el procedimiento fiscal viene a ser como la ley marco de todas las leyes impositivas. Ley marco de todas las leyes impositivas. ¿Qué quiere decir ley marco? Si nosotros decimos quién puede ser sujeto al impuesto a la ganancia, deberían ser los que están previstos en la ley de procedimiento fiscal como posible sujeto al impuesto. O sea que lo que diga la ley de ganancia no se tiene que apartar lo que diga el procedimiento fiscal, tampoco lo que diga el IVA, por ejemplo. Ustedes van a ver que hay muchas cosas interesantes en la ley de procedimiento. Acá no se va a hacer un análisis, digamos, a fondo, pero vamos a tratar de ver las cosas fundamentales. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes son contribuyentes o el día que ustedes asesoren a alguien y cometa alguna infracción? Como por ejemplo que Luján esté liquidando este impuesto a alguien, sea monotributo o sea IVA, y pasa que el cliente no presenta declaración jurada, no paga impuestos. ¿Qué sanción le va a corresponder? ¿Qué pasa si paga fuera de término? ¿Qué pasa cuando la AFI le determina una deuda y el contribuyente no está de acuerdo con esa determinación? ¿Qué vía recursiva tiene? ¿Cómo puede discutirse de resolución al fisco? Entonces, todo eso que ustedes ven está en el procedimiento fiscal, todas las normas, todo, hasta se puede apelar, se puede discutir y se puede pedir a la multa, se la puede reducir. Todo eso está en el procedimiento fiscal. Es muy importante conocer esta ley, sobre todo para nosotros, los profesionales. Nosotros como contadores necesitamos saberlo. Si nosotros conocemos la ley de procedimiento fiscal,
conocemos las facultades que tiene la AFI, conocemos cuáles son los derechos del contribuyente y cuáles son las obligaciones. O sea que también podemos decir que la ley es el marco, o sea, la ley marco de la ley impositiva. También está la ley de procedimiento administrativo, que es otra ley. Que, y bueno, acá tenemos la estructura, cómo está dividido los capítulos, todo. El principio general, o sea, cómo se interpretan las leyes, sujeto de deber impositivo, o sea, responsable por deuda propia, por deuda ajena, responsable del consumidor final, del Consejo General de Liquidación del tributo, del pago, verificación y fiscalización de la facultad de la AFI, intereses, de la prescripción, que es un tema importante, procedimiento fiscal y contencioso administrativo, procedimiento de contencioso judicial, juicio de ejecución fiscal, disposiciones, bloqueo, cuenta de jerarquización y régimen de actualización. Tenemos el Tribunal Fiscal de la Nación, donde nosotros podemos apelar cuando discutimos con la AFI. Bueno, eso es otra disposición. Tenemos interpretación del derecho de los hechos en las leyes tributarias. Tenemos la autonomía del derecho tributario, tenemos el principio de legalidad, el principio de igualdad, la principal es la opinión del fisco. O sea, no hay un impuesto sin una ley y que en la ley somos todos iguales. ¿Qué más? ¿Qué dice el artículo 1? En la interpretación de las disposiciones de la ley o de la ley impositiva sujeta a su régimen, se atenderá al fin de la misma y su significación económica. Habla de las interpretaciones de la ley. La ley, cuando emite una sanción, después saca una resolución a modo de interpretarlo. Lo mismo pasa con el tema de las resoluciones técnicas, cuando la FACE, los consejos profesionales de ciencia económica, emite una RT, después hay otro organismo, el CSI, si no me equivoco, emite resoluciones para interpretar esas normas contables. Lo mismo pasa con esto. La norma impositiva, después la FI, emite un acto de interpretación para que nosotros podamos entender qué significa eso. Por ejemplo, el tema de la moratoria FI de este año, de que se sanciona en agosto, y después la FI emite resoluciones para que nosotros entendamos a qué se debe esa nueva moratoria. ¿Qué significa esto? La interpretación de disposición a la ley impositiva, o sea, todo lo que yo haga en ganancia, en impuesto interno, en monotributo, todo lo que yo haga mal en IVA, lo que haga mal en bienes personales, todo va a estar contemplado, toda esa multa está contemplada acá, entonces es importante que ustedes la sepan esta ley. Para el día de mañana, ustedes quieren asesorar a alguien y pueden decir, ya sé dónde, por qué podemos hacer, a qué podemos apelar. Ustedes tienen que estar siempre atentos para poder asesorar bien a alguien, porque es por esto que nosotros vemos estas leyes. Ahí es donde nosotros tenemos diferencias con las otras personas que no son contadores y hacen liquidación de impuestos. Nosotros tenemos que tener conocido estas leyes. El principio de igualdad, bueno, eso es más que nada lo que se ve mucho en laboral, se ve mucho por ejemplo, en derecho, más que nada te enseñan los principios de los derechos, como este derecho tributario. Entonces se debe garantizar el derecho del contribuyente y un tratamiento similar también a otros sujetos que poseen su misma condición fiscal. O sea que tenemos que tener el principio de igualdad de la ley. Quiere decir que si para mí, por ejemplo, te doy un ejemplo, si para mí está exento, para el otro también tiene que estar exento si nos dedicamos a lo mismo. ¿Y qué más tenemos? Principio de legalidad. Eso lo dejo para que ustedes lo lean, pero ya saben que significa eso, que todos somos iguales ante la ley, que no hay prerrogativa de fuero y eso que dice en la Constitución. Todos somos iguales ante la ley. Publicidad de la opinión. Este derecho importa de conocer la opinión emitida por la AFI, las que deberán ser publicadas de acuerdo con la reglamentación a tal efecto. Dicta este organismo, esta opinión solo serán vinculantes cuando ello esté expresamente previsto en esta ley o su reglamentación. ¿Qué quiere decir? Yo puedo consultar a la AFI si yo no entiendo alguna resolución, ley que ellos emitan.
Entonces significa consulta vinculante. Artículo 4.1. El principio de la realidad económica. Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atendrá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen y perciban a través de los contribuyentes. Cuando estos se sometan a esos actos, situaciones, relaciones, formas o estructuras jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente la cabal intención económica efectiva de los contribuyentes. Se prescindirá en la consideración del hecho imponible real de la forma y estructura jurídica inadecuada y se considerará la economía real, cuando encuadrada en la forma o estructura que el derecho privado le aplicaría, con independencia de la escogida por los contribuyentes, o les permitirá aplicar como la más adecuada a la intención real de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que, que ellos se fijan más el hecho imponible. O sea, si yo estoy dentro de un hecho imponible, mi red económica, o si yo estoy vendiendo una venta de cosas muebles, ¿cuál es el hecho imponible? Que yo entregue el bien o emita la factura, lo que suceda anterior. Entonces quiere decir acá que eso se fija en la realidad económica del contribuyente. Por ejemplo, el hecho imponible. Y acá tenemos la consulta vinculante. Es lo que yo les decía, cuando tenemos alguna duda sobre algún tema de la FI, este, nosotros podemos apelar, interpretar de algún hecho imponible en particular, consultar opinión de seguridad jurídica del contribuyente, se presenta, te pusiste el hecho imponible de la FI, debe ser contar 90 días. Bueno, esa es la consulta vinculante. Yo puedo consultar con la FI algún tema que no entienda, como por ejemplo el tema de la moratoria. La presentación de la consulta no suspende los plazos, quiere decir, ni justifica el incumplimiento del obligado. La respuesta de la FI vinculada a esta con el consultante. Si el consultante no está de acuerdo, puede recurrir dentro de 10 días de notificada. La respuesta que se brinde debe ser publicada. La consulta vinculante. Puedo estar de acuerdo o no con lo que la FI me diga sobre algún caso particular, pero puedo apelar. Quiere decir que yo puedo apelar eso. Y dentro de 10 días puedo estar, si no estoy de acuerdo, tengo que recurrir dentro de 10 días, 10 días puedo ir yo y apelarlo si no estoy de acuerdo. Puede ser que me haga una multa y yo no estoy de acuerdo y entonces puedo discutir con la FI. Aplica alguna vía recursiva, que eso se ve en otro tema, que se llama la vía recursiva, ahí la van a entender mejor. Pero tenemos domicilio fiscal. El domicilio fiscal es importante, nosotros tenemos que, la FI quiere saber dónde desempeña la actividad. Es importante tener domicilio fiscal. Entonces, cuando nosotros tenemos un solo domicilio fiscal, no tenemos 5, 6, no, uno solo. Un solo domicilio fiscal. Es importante para que la FI pueda comunicar con nosotros. ¿Y qué se entiende por domicilio? Es un lugar que la ley instituye como asiento a la persona. Para la producción de determinado efecto jurídico, es necesario que exista un lugar donde se pueda exigir a los sujetos el cumplimiento de sus obligaciones, como así también notificar de cualquier decisión adoptada sobre respecto. Entonces, el artículo 13 del decreto reglamentario de esta ley de procedimiento fiscal faculta a la AFI para reglamentar los casos, formas, plazos, efectos y demás aspectos vinculados con la constitución, cambio y subsistencia del domicilio que se refiere al artículo 3. ¿Cuál es el domicilio de los contribuyentes y responsables que deben considerarse como fiscal? Tenemos domicilio fiscal. Vamos a hacer un esquema para que no se pierdan. Ahí vamos al Excel. Tenemos el domicilio fiscal. Después tenemos el domicilio real. Domicilio
domicilio alternativo y el domicilio legal. Entonces hacemos una flechita, el domicilio legal, tenemos el domicilio alternativo y tenemos el domicilio legal. Si usted ve en el artículo 3 de la Ley de Procedimiento Tributario, pone que un domicilio fiscal de los contribuyentes responsables es el domicilio real, o en su caso legal de acuerdo a los derechos civiles. O sea, si yo no tengo domicilio fiscal, va a ser real. Si no tengo real, va a ser legal. También se incorporó una reforma de otra ley que la AFI puede facultar de establecer el domicilio fiscal alternativo. Por ejemplo, ahora es obligatorio el domicilio electrónico. Antes no lo era. El domicilio fiscal electrónico para que la AFI se comunique con nosotros en una notificación. Antes no lo era, ahora es obligatorio. En caso, por ejemplo, si yo soy contribuyente y me mando un mensaje a la AFI, yo no lo leo a la AFI, lo da como que lo has leído, y entonces no les podemos ganar la AFI ni sentido. Ustedes siempre lean lo que le mande la AFI, o si ustedes el día de mañana tienen algún cliente, siempre díganle, mira, fíjate siempre el domicilio fiscal electrónico, siempre que te mande mensaje de la AFI, vos leerlo, por más que no lo leas, la AFI lo da como que lo has leído y que vos estás al tanto de todo. Por eso yo le decía la persona humana tiene domicilio real en lugar de su residencia habitual. Si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en lugar donde se desempeña para el cumplimiento de sus obligaciones. El domicilio legal es el domicilio legal donde la ley presume, si no me equivoco en contrario, que una persona reside de manera permanente para ejercer su derecho y cumplir sus obligaciones. Solo la ley puede establecer sin perjuicio de dispuestos no especial. De acá nos dice que los funcionarios públicos tienen su domicilio en el lugar en que se deben cumplir sus funciones. No siendo estas temporales, periódicos, simple comisión. Los militares en servicio activo tienen su domicilio en el lugar que le están prestando. Los transeúntes, las personas de servicio ambulante, como los que no tienen domicilio conocido, lo tienen en lugar de su residencia actual. Las personas incapaces lo tienen en domicilio de sus representantes. En los casos que nos da la ley. Vamos al domicilio fiscal, artículo 3. El domicilio fiscal es responsable en concepto de esta ley y la ley de tributo a cargo de la Administración Federal, o sea, la FI es el real, en su caso legal de carácter general, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo y lo que tiene la reglamentación. Como yo soy contribuyente, ¿dónde está mi domicilio fiscal donde yo desempeño la actividad? Y si yo no tengo domicilio fiscal, ¿dónde va a ir la FI a hacerme este reclamo? Va a ir al domicilio real o el domicilio legal, donde yo vivo, donde la ley presume yo vivo. Domicilio fiscal, principio general. Domicilio real, persona humana. El legal para las personas jurídicas. No coincida con el lugar donde esté situada la dirección o habitación principal, el domicilio fiscal será este último. Eso es lo que yo le decía recién. Si yo no sé dónde está el domicilio fiscal, entonces me voy al domicilio real o al domicilio legal. Cuando la FI me quiera a mí intimar. En el caso de la persona de existencia humana, o sea, de existencia visible, cuando el domicilio real no coincida con el lugar donde esté situada la dirección, dirá que este va a ser el último, o sea, el domicilio fiscal. Eso es más de teórico, a modo de lectura, que usted lo vea en el domicilio fiscal de la persona jurídica, también dice lo mismo, o no coincida, o sea, si no coincide mi domicilio legal, no coincide con donde esté situada la dirección o administración principal y efectiva, este último sea domicilio fiscal. ¿Qué quiere decir? Si mi domicilio legal no coincide con el lugar donde yo desempeñe mi actividad, entonces
El domicilio legal va a ser mi domicilio fiscal, entonces la FI se va a comunicar conmigo desde ahí. Contribuyente domiciliado en el extranjero. El domicilio de su representante, si no se puede establecer, se considera como domicilio. El domicilio de su principal negocio o explotación o fuente de recursos, subsidiariamente de su última residencia. Falta de denuncia de domicilio o denuncia de domicilio falso. Cuando no se hubiera denunciado domicilio, si la AFI conoce algún domicilio previsto en este artículo, el mismo tendrá validez a todo el efecto legal. Igualmente, si el domicilio declarado no existiera y la AFI conoce el lugar de su asiento, podrá declararlo por resolución fundada. Cambio de domicilio, obligación de comunicarlo. Yo tengo la obligación de comunicarlo a la AFI, de que yo cambie de domicilio. Ahora es más fácil porque lo puedo hacer de la página. No hace falta que vaya y haga una nota y mandar a la AFI, directamente lo hago por la página de la AFI. ¿Qué más? Domicilio constituido. Cualquiera de los domicilios previstos en el presente artículo producirá en el ámbito administrativo, en el judicial, el efecto de domicilio constituido, siéndole aplicable en su caso la disposición del artículo 41 y 42, siendo del Código Procesal Civil y Nación. Quiere decir que ya toma este curso, ya que con domicilio constituido, entonces va a ser mi domicilio y cuando me haga una demanda o puede ser cualquier demanda, demanda en la parte de la justicia o la demanda de la AFI, se van a comunicar conmigo y empieza a tener validez. Y hablamos del domicilio fiscal obligatorio, electrónico, perdón. Se considera domicilio fiscal electrónico el sitio informático seguro, personalizado y válido registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicación de cualquier naturaleza que determine la reglamentación. Ese domicilio será obligatorio y producida en el ámbito administrativo el efecto de domicilio fiscal constituido, siendo válido y plenamente eficaces todas las notificaciones y emplazamientos y comunicaciones que allí se practiquen. ¿Qué pasa si no se constituye domicilio o el domicilio constituye inexistente? ¿Qué pasa si se constituye un domicilio electrónico y no consulta las notificaciones? Yo le decía recién. Lo mismo la AFI lo va a tomar como que sí los ve a las notificaciones. Lo mismo la AFI te puede ir y averiguar dónde vivís y se va a comunicar el domicilio de donde sea, del padre, de la madre, donde fuera. Es lo que yo le decía acá, que todas las comunicaciones que le envía la AFI ya tiene validez. Bien me lo envíe, ya tengo que leerlo y comunicarme. Por ejemplo, aquí dice a las 0 del día lunes inmediato posterior a la fecha en que la comunicación y notificaciones se encuentra disponible en los servicios referidos precedentes. Las comunicaciones y notificaciones efectuadas informáticamente conforme al procedimiento previsto por la presente y se consideran perfeccionadas en los siguientes momentos en el que ocurre el primero. El día en que proceda a la apertura del documento digital que contiene la comunicación o notificación mediante el acceso al servicio web domicilio fiscal electrónico. A las 0 horas del día lunes inmediato posterior a la fecha en que las comunicaciones o notificaciones se encuentran disponibles en los servicios referidos al proceso precedente. O sea que yo tengo que leerlo sí o sí, por más que no lo lea, lo mismo la FI ya se comunicó conmigo si me hizo alguna intimación. ¿Cómo se computa el término en la ley impositiva? Se computa solamente día hábil administrativo, salvo disposición expresa en el contrario. No se computa los plazos del 1 al 31 de enero de cada año y durante la feria judicial de invierno de acuerdo a lo que fije la FI. Aplicación supletoria, plazo especial. Las presentaciones de escrito y los aportes de prueba que realizan los contribuyentes responsables entre las 2 primeras horas del horario administrativo habilitado para la atención al público se consideran efectos en términos cuando el plazo previsto para el ejercicio de su derecho hubiera vencido al finalizar el día hábil inmediato anterior. Ahí dice el plazo especial de la aplicación supletoria. Resolución general. Sujeto de los deberes impositivos. Responsable por deuda propia, ya sea una persona humana, o sea los contribuyentes, demás sociedades, asociaciones, sociedades indivisas, empresas del Estado. Son las personas, por ejemplo, si yo soy contribuyente y soy responsable por deuda propia, yo me hago cargo de eso y yo voy a tener culpa si no pago.
Después tenemos resultados por deuda ajena, el cónyuge, los padres, tutores, los síndicos dedicados de las quiebras, los directores gerentes y demás representantes de personas jurídicas, los administradores de patrimonio, los agentes de restitución y percepción son responsables por deuda ajena. O sea que, por ejemplo, acá en cónyuge, por ejemplo, en bienes personales, el marido es responsable por la deuda de la mujer, en caso de que la mujer no haya tenido bienes por el ejercicio de su profesión. Ahí ya no sé, o sea, si la mujer tiene bienes porque ellos la ganó siendo, por ejemplo, dentista, entonces no va a ser cónyuge el titular. Bienes personales le hablo. Pero si yo soy, ponerle, yo en un matrimonio, si el marido en el matrimonio compra con la mujer bienes, entonces el marido es el responsable por el bajero. Los síndicos y liquidadores de las quiebras, o sea, cuando ya quiebra la empresa, los síndicos son responsables de los liquidadores. Los directores de gerente también son responsables por la sociedad. Este, ¿Qué más? Eh, Después tenemos los responsables por la ajena, tienen que cumplir por cuenta de los representados titulares de los bienes. Eso yo le decía, que, que las personas de deuda ajena tienen que cumplir con los deberes de esta ley. O sea que, como yo le decía, yo soy, ponerle socio de una sociedad. La sociedad tiene que pagar bienes personales. ¿Y qué hace la sociedad? Le descuenta a los empleados, porque la sociedad paga bienes personales, pues después le cuenta a los empleados cuando es la hora de pagar el sueldo. Entonces la sociedad es la que paga, o sea, el socio son los que pagan la deuda en nombre de la sociedad. Es un ejemplo. Todos lo leen, esto, lo estudian porque no es complicado. O sea, eso tiene que ver mucho con la responsabilidad que hemos visto en el primer parcial. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Luego tenemos responsables solidarios. Responde con sus bienes propios y solidariamente con los derechos de tributo. Y si lo hubiere con los otros responsables del mismo gravamen sin perjuicio de las sanciones correspondientes. Por ejemplo, el hijo menor, si el hijo menor tiene una empresa, entonces el padre va a responder por los bienes de su hijo. ¿Quiénes son solidariamente responsables con sus propios bienes? ¿Quiénes responden solidariamente con sus propios bienes? Los responsables por deuda ajena, los socios de sociedades simples de responsabilidad ilimitada, los síndicos de concurso y quiebra, los agentes de gestión y percepción, los sucesores, los terceros que por su culpa lo facilita la evasión, los cedentes de crédito tributario, integrantes de UTE, contribuyentes que perciben facturación apócrifas.